Bienvenidos. Veremos un tema realmente interesante, donde sabremos cómo las moléculas son capaces de interactuar entre sí y formar las sustancias que podemos ver, tocar, oler o disfrutar en la naturaleza. Las sustancias puras y compuestos pueden entenderse como conglomerados de moléculas atraídas entre sí. Tales fenómenos de atracción serán abordados en esta presentación. Planteamos dos objetivos específicos. El primero de ellos será importante que comprendamos el concepto de fuerzas intermoleculares y diferenciar los diferentes tipos de interacción entre las moléculas, tomando en cuenta su naturaleza de enlace. Para este objetivo es importante que previamente usted utilice los elementos que conoce de enlaces químicos y los tipos de enlaces existentes. El segundo objetivo, aplicaremos lo aprendido para describir el comportamiento intermolecular entre mezclas de sustancias y cómo éstas pueden interactuar entre sí. Definamos fuerzas intermoleculares. Son aquellas fuerzas de atracción entre las moléculas. Gracias a ellas existen los conglomerados que dan forma a las sustancias y compuestos que vemos en la naturaleza. En la imagen observamos la decantación de nitrógeno molecular, cuya fórmula química es N2, es decir, dos átomos de nitrógeno unidos de manera covalente entre sí. En el nitrógeno líquido, que lo podemos apreciar en el vaso de precipitado sostenido por la mano del analista, las moléculas diatómicas se encuentran más cerca entre sí. Esto es gracias a las fuerzas intermoleculares presentes. Conforme aumenta la absorción de energía del entorno, estas fuerzas pueden ser vencidas y romper la atracción entre las moléculas. Tal alejamiento entre moléculas permite los cambios de estado, tal como se observa en la imagen. El nitrógeno líquido pasa a estado gaseoso cuando absorbe energía del entorno y ahora las moléculas diatómicas están más dispersas. Algunas fuerzas intermoleculares son las fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y las fuerzas de dispersión, que como grupo se les conocen como fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas dipolo-dipolo son fuerzas exclusivas de las moléculas que presentan polaridad en su estructura. Tal polaridad permite la existencia de dipolos en las moléculas, que pueden comprenderse como la formación de cargas parciales positivas y negativas en las mismas moléculas. Esta fuerza intermolecular se da por atracción electrostática entre los extremos de cargas opuestas, tal como lo observamos en la imagen. Un ejemplo de moléculas polares que presentan este tipo de fuerzas es el alcohol etílico. Las fuerzas ion-dipolo son fuerzas existentes en mezclas donde se tienen sustancias con enlaces iónicos y sustancias polares. Los iones son partículas cargadas, pueden ser cationes o aniones, y sus cargas son positivas o negativas respectivamente. Como entendimos que en las moléculas polares hay presencia de dipolos, por tanto de cargas parciales, estas pueden orientarse de tal manera que exista atracción electrostática entre la carga parcial de la molécula y el ion, claro, entre cargas opuestas. En la imagen observamos la orientación de los dipolos hacia los iones, conforme a la carga de este último. Ejemplo de este tipo de interacciones es cuando formamos una solución salina. Al disolver cloruro de sodio en agua, la sal se disocia en dos iones, cloruro, un anión, y sodio, un catión. Las moléculas de agua orientan sus dipolos hacia
cada uno de los iones de tal manera que se atraen de manera electrostática las cargas opuestas. Las fuerzas de dispersión de London, o comúnmente fuerzas de dispersión, son fuerzas intermoleculares existentes en todas las moléculas y predominan en las sustancias no polares. Existen condiciones importantes para la formación de este tipo de interacciones. Una de ellas, y muy relevante, es la polarizabilidad de la molécula. Gracias a la aleatoriedad en la cual se mueven los electrones en la nube electrónica, pueden formarse dipolos temporales, cuando estas partículas subatómicas se distribuyen de manera asimétrica. Observamos en la molécula de bromo, que es diatómica, una distribución simétrica de los electrones de la capa de valencia. La molécula es no polar, pero en algún momento, de manera temporal, esta puede polarizarse y formar dipolos temporales, que se orientarán en el espacio de tal manera que las cargas opuestas se atraigan, y esto genera la fuerza de dispersión, atractiva para las moléculas que presenten este fenómeno. Los puentes de hidrógeno son fuerzas de atracción dipolo-dipolo, pero a estas se les separa de las anteriores porque son de exclusiva formación cuando en las moléculas polares existen átomos de hidrógeno enlazados a átomos electronegativos, como el oxígeno, el nitrógeno o flúor. Esta atracción se da entre el átomo de hidrógeno de una molécula con un par de electrones del átomo electronegativo de una molécula vecina. Un ejemplo clásico es el agua. Observamos que presenta estas condiciones y que los átomos de hidrógeno interactúan con el átomo de oxígeno de una molécula vecina de agua. Es de mencionar que los puentes de hidrógeno son de las fuerzas intermoleculares más intensas y que se requieren grandes cantidades de energía para vencerlos. ¿Cómo podemos identificar las fuerzas intermoleculares presentes en sustancias o en mezclas? El diagrama de flujo mostrado es una herramienta útil para poder responder esta interrogante. Primero, debemos evaluar si quienes interactúan tienen enlaces iónicos. Si nuestra respuesta es no, debemos formular la pregunta: ¿participan moléculas polares? Si nuestra respuesta es no, entonces concluimos que predominarán en las moléculas interactuantes las fuerzas de dispersión de London. Por el contrario, si nuestra pregunta ¿participan moléculas polares? Es sí, conforme a nuestro diagrama de flujo, vale la pena preguntarse: ¿hay átomos de hidrógeno unidos a átomos de oxígeno, nitrógeno o flúor? Si respondemos sí, concluimos que existirán puentes de hidrógeno en las moléculas interactuantes. En cambio, si respondemos no, las fuerzas intermoleculares existentes serán las dipolo-dipolo. De esta manera utilizamos esta herramienta para predecir la fuerza intermolecular existente en moléculas interactuantes. A continuación, vemos un cuadro comparativo entre las diferentes fuerzas intermoleculares y observamos que las de mayor intensidad son los puentes de hidrógeno. Para vencerlas es necesario aplicar mayor cantidad de energía. Esto podría explicar por qué el agua ebulle a 100 grados Celsius, a diferencia del alcohol etílico que posee fuerzas dipolo-dipolo y ebulle a 78 grados Celsius aproximadamente. Las de menos intensidad son las fuerzas de dispersión de London.
Esto explica por qué las sustancias no polares presentan características generales como alta volatilidad o consistencia blanda, o bien propiedades físicas como bajos puntos de fusión y ebullición a comparación de sustancias polares, que como hemos aprendido poseen fuerzas de atracción dipolo-dipolo. Las fuerzas intermoleculares permiten la atracción molecular y la existencia de los estados de agregación más comunes que conocemos: sólido, líquido y gaseoso. Las fuerzas intermoleculares guardan estrecha relación con propiedades como la volatilidad, puntos de ebullición, puntos de fusión, consistencia, entre otras. En conclusión, conociendo la naturaleza del enlace químico de una molécula, su polaridad y su estructura, podremos predecir las fuerzas atractivas entre las moléculas que conforman una sustancia. Gracias.